Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el fondo de maniobra, o también llamado fondo de rotación o capital circulante. El fondo de maniobra es la parte del activo corriente o circulante de una empresa financiada con deuda a largo plazo, es decir, con pasivo no corriente o fijo. Se calcula mediante la diferencia entre el activo corriente y las deudas a corto plazo. Controlar y valorar nuestro fondo de maniobra es muy importante para garantizar la liquidez y solvencia de una empresa a corto plazo. Sabiendo esto, la fórmula para calcular el fondo de maniobra es muy sencilla, ya que tan solo tenemos que restar al activo corriente el pasivo corriente de la empresa. Interpretación del fondo de maniobra. En función del resultado que nos dé, el fondo de maniobra puede adoptar tres posiciones distintas. La primera posición es que el fondo de maniobra sea mayor que cero. El fondo de maniobra será positivo cuando el activo corriente sea mayor al pasivo corriente. En esta situación, la empresa será capaz de hacer frente a sus compromisos de pagos inmediatos. La segunda posición es cuando el fondo de maniobra es igual a cero. El fondo de maniobra será nulo o igual a cero cuando el activo corriente sea igual al pasivo corriente. La empresa con un fondo de maniobra igual a cero corre el riesgo de no poder hacer frente a sus compromisos de pago a corto plazo, en caso de que se retrase el cobro de algún cliente. Y la tercera posición es cuando el fondo de maniobra es menor que cero. El fondo de maniobra será negativo cuando el activo corriente sea menor que el pasivo corriente. Se trata de la peor situación posible, debido a que la empresa no podrá hacer frente a sus compromisos de pago en el corto plazo, y por lo tanto diremos que estará en suspensión de pagos. Fondo de maniobra óptimo. Una vez vistas las tres situaciones en las que se puede encontrar una empresa, obtenemos la conclusión de que la situación óptima sería tener un fondo de maniobra positivo. De esta manera, la empresa contaría con un colchón de seguridad a la hora de atender a sus obligaciones. Dicho de otro modo, en caso de tener retrasos en los cobros de sus clientes, tendrá la certeza de poder responder al pago de sus proveedores. Resumiendo, sabemos que lo mejor para una empresa es que cuente con un fondo de maniobra positivo, pero a la vez, este no puede ser muy excesivo, ya que conllevaría un coste de oportunidad. Si una empresa cuenta con un fondo de maniobra muy amplio, tendrá recursos sin rentabilizar, que podría destinar a financiar nuevas inversiones. Por tanto, el nivel óptimo del fondo de maniobra siempre debe ser mayor que cero, pero su valor exacto dependerá de una serie de factores, como el sector donde opere la empresa, el plazo medio de cobro de clientes, el plazo medio de pago a proveedores, el plazo medio de producción, etc. Por último, ¿cómo mejorar el fondo de maniobra? Si después de realizar el cálculo nos da como resultado un fondo de maniobra negativo o igual a cero, todavía podemos tomar acciones para corregir la situación. Por ejemplo, veamos 4 acciones que te permitirán mejorar el fondo de maniobra de tu empresa. La primera es retrasar los pagos a la administración pública. Pedir un aplazamiento de los pagos a Hacienda puede ayudar a desahogar las cuentas en tu empresa. La segunda es llevar a cabo el anticipo de cobros, como puede ser el descuento de pagarés o el factoring. Son opciones que se pueden valorar, de manera que entidades financieras adelanten el pago de las facturas de clientes. La tercera es retrasar algunos pagos mediante la negociación de la deuda. Con esta acción de negociación puedes conseguir llegar a un acuerdo y obtener un mayor plazo de tiempo para pagar a tus proveedores. La cuarta y última acción es realizar rebajas o descuentos por pronto pago. Puede ocurrir que en un momento determinado necesites mucha liquidez. En este momento puedes optar por tirar los precios y ofrecer grandes descuentos por pronto pago para aumentar de esta forma las ventas y los ingresos, consiguiendo liquidez rápidamente. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.